Amigos de Enfoque Noticias, qué gusto saludarles en este día. Pues fíjense que ayer lamentablemente amanecimos con un titular que realmente nos sorprendió y así lo dice la propia Secretaría de Educación Pública, planea quitar de libros las palabras neoliberales. Y para compenetrarnos en este tema, en este asunto, por supuesto, nosotros aquí pues consultamos a los expertos. De esta manera vamos a enlazarnos con el doctor Eduardo Bakov, quien fuera presidente de la Junta de Gobierno del INEE, que por cierto también ya desapareció. Doctor, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, buenos días, Josefina. Un gusto saludarte aquí desde Baja California. Nos da muchísimo gusto poder conversar contigo y sobre todo porque pues nos inquieta mucho el que pues tengamos esta construcción distinta a lo que es el pensar de la educación para las niñas, para los niños, para los adolescentes y que de pronto se comiencen a quitar este tipo de palabras que yo no sabía que eran neoliberales y ahora resulta que sí forman parte pues de una tendencia y qué mejor, insisto, de consultarte a ti de cómo estás valorando esta situación. Pues mira, es muy desafortunado, Josefina, porque cambiar palabras que son sinónimos no cambia nada la educación. La palabra calidad, sustituirla por excelencia, pues si tú revisas el diccionario de la Real Academia Española, te da exactamente lo mismo, así la definen una con otra. O hablar de valoración en lugar de evaluación, da exactamente lo mismo. Entonces, cambiar palabras no cambia la realidad, cambia el discurso y puede atraer a ciertas personas, sobre todo si estas palabras desafortunada y erróneamente se les asocia con una, digamos, política o tipo de política, en este caso neoliberal. Pero me parece muy desafortunado. Quitar, por ejemplo, términos como eficiencia terminal es tratar de eliminar términos como la calidad del aire. Todo el mundo quiere que la calidad del aire sea buena o la Claro. calidad de los servicios públicos. Entonces, tú cambiar esa palabra por otra y decir excelencia del aire que respiramos, no te cambia absolutamente nada. Sin embargo, digamos, es parte de una estrategia política que lo que hace es confundir más que ayudar a progresar. Y en este sentido, doctor, ¿cómo podríamos, digamos, en este caso, ayudar a los profesores, a las alumnas, a los alumnos, a que también, pues, defiendan esta parte de una, pues, educación abierta, de una educación sin sesgo político? Porque, pues, no me imagino que llegue otro partido a gobernar y que nos quiera volver a cambiar este tipo de cosas, ¿no? Pues mira, Josefina, el problema es que nuestros gobiernos son gobiernos que tienen una visión muy miope de la realidad, en este caso de la realidad educativa. Y la manera más fácil de hacer una reforma es cambiando los planes y programas de estudio y los libros de texto, porque cuesta muy poco hacerlo en términos financieros. Eh, Sin embargo, cuesta mucho hacerlo bien. Y nosotros en la larga de la historia, no los he contado todos, pero calculo que debemos de haber tenido entre 10 y 12 cambios curriculares. Uh -huh. Y esto implica también un cambio de discurso, un cambio en las prioridades, en los contenidos que se dan, un cambio en la historia o en el énfasis en la historia. Ahora se quiere hacer énfasis en la historia que llevó a la 4T a una transformación, según ellos, que va a transformar al país. Desgraciadamente lo está transformando, pero para atrás. Claro. Un libro que tú debes de conocer, que acabamos de publicar y que coordinó el maestro Gilberto Guevara Niebla, que se llama La regresión educativa. Así, con esas palabras, lo que quiere decir es que vamos como los cangrejos un poco para atrás. Ahora, respondiendo a tu pregunta, no es fácil revertir una tendencia política en un país sumamente centralizado.
en donde todo pasa por la opinión y la aprobación del presidente, en todos los sentidos, hasta en estos cambios curriculares y en estos Sí. cambios de palabras o de conceptos. Un país que tiene un currículum único, nacional, cuando es muy diverso y deberíamos de tener básicamente currículums regionalizados, porque no es lo mismo la Sierra de Oaxaca que el estado de Baja California, y a pesar de ello tenemos un currículum único. Tú puedes pensarte que el poder, la fuerza que tiene el gobierno para dictar políticas, planes y programas de estudio y libros de texto únicos a nivel nacional, pues es muy difícil de revertir. Pero la manera de poder combatir, de hacer consciente al público, es lo que tú estás haciendo, es hacer entrevistas o oír la opinión de diversos especialistas, de profesores. Es importante que tú o que los medios de comunicación se acerquen a los profesores y oigan sus puntos de vista, a los padres de familia, que son pues tan importantes También. como todo mundo, a la sociedad civil, a los especialistas, expertos, investigadores del SNI. Es decir, en la medida en que se oigan voces de distintos grupos sociales y profesionistas, y ustedes las hagan visibles, en la medida en que uno puede escribir, como es mi caso, artículos en los medios de comunicación o que sea yo entrevistado en ese sentido y que yo tenga voz pública, es la única manera en que uno puede contrarrestar, si lo podemos hacer, o al menos en menor grado, pero si al menos no se puede contrarrestar, sí se puede concientizar a las personas de lo que está sucediendo. No veo otro, no veo el que haya un referéndum, no veo el que haya una manifestación multitudinaria, no veo que eso le haga ni siquiera risa al presidente y al gobierno en turno, pero sí le hace risa y sí le hace cosquillas el que los medios de comunicación se manifiesten de una manera como, vuelvo a repetir, lo estás haciendo tú, y me encantaría oír muchas otras voces. No veo otra, la mera verdad, porque uno no tiene acceso a los docentes, pero sí tiene acceso al público. Y en la medida que el público esté más consciente, en esa medida también va a haber reacción. Mira, hubo reacción de esta publicación que tú acabas de mencionar en el Universal, que bajaron de las ligas del gobierno los documentos. Ahorita ya no los encuentras. ¿Por qué? Porque les llegó, ¿verdad?, que alguien dijera, que alguien protestara y que la demás gente se metiera a revisar esos documentos y comprobara que era cierto. Claro. Entonces no veo, la verdad, no soy demasiado optimista, perdón por eso, pero sí soy realista. Y en nuestro medio, y la democracia es eso, es el escuchar voces distintas. Algunas de las voces seguramente van a estar de acuerdo con, digamos, estas acciones de la 4T, pero muchas otras, te lo aseguro, de la gran mayoría de especialistas, no lo van a estar. Pues aquí el compromiso de Enfoque Noticias, y muchísimas gracias por abrir este diálogo y por permitirnos adentrarnos en este tema. Por supuesto, es parte de las asambleas que están analizando este plan y los programas de estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos, y que seguramente pues nos dará para seguir conversando, y estaremos, dejamos este micrófono abierto, claro está, también para la sociedad, y aquí en este espacio, si usted nos permite, pues vamos a ir presentando también sus propuestas, también lo que usted piensa, queremos escucharlo también a usted. Por supuesto, seguiremos adentrándonos con más, y muchas gracias por participar, doctor. Gracias, Josefina. El tema de las asambleas para validar o para legitimizar algo que ya está decidido es un tema que hay que tocar. Pero te agradezco tu atención y la confianza en mi persona. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros seguimos con más aquí en Enfoque Noticias. Gracias y que tengas una buena tarde, Josefina.